vamos a dar comienzo a este acto. Ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Kaun se encuentra muy contento de tener aquí entre nosotros a este acto. Lo acogemos con muchísimo cariño. Para nosotros es un placer contar con vosotros, con vosotras. Y está entre nosotros el embajador de Cuba, Eugenio Martínez. Está también el embajador de Venezuela. Está también el embajador de Palestina, el de Nicaragua, el de Angola también. Por lo tanto, contamos con un nutrido grupo de personalidades que engloban a una serie de países que tratan de salir a flote a pesar de ese intento imperialista de la conquista y de aplastar a todos los pueblos que no comulgan con sus ideas, con ese pensamiento único depredador. Por lo tanto, bienvenidos a Kaun. Muchas gracias por vuestra presencia, por haberos dignado a acoger, este acto para vuestra presentación. Y aquí tenemos también a la agregada cultural cubana, Natacha Díaz, que es la que va a hacer la presentación de la escritora Katiuska Blanco, y ella a la vez dará una introducción a su libro y expresará todo lo que le ha movido a hacer esta biografía de este gran hombre. Pues nada más, muy buenas tardes. Yo por mi parte cedo la palabra a la agregada cultural y muchas gracias por su presencia. A vosotros también. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes hoy aquí, en que estamos celebrando el Día de la Cultura Cubana, día en que se cantó por primera vez el himno nacional en la primera ciudad libre de Cuba, Bayamo, himno de combate que llamaba a todos los cubanos a defender la patria y ofrendar la propia vida en busca de la libertad. Las más puras ideas emancipadoras y patrióticas que se expresaron luego en las constituciones de Guaymaro, Paraguay, Maguayú y La Yaya se nutrieron de las corrientes de vanguardia de la intelectualidad cubana de entonces. La república soñada por Martí, integrada a una América bolivariana y unida, nace de un pensamiento anticolonial, antiimperialista y liberador, muy avanzado y lúcido, que aún en el siglo XXI mantiene plena vigencia. Quisiéramos agradecer la presencia de los embajadores de Palestina, de Corea, de Venezuela, así como el consejero cultural de la Embajada de Angola, por unirse a esta celebración. Quisiéramos agradecer también el apoyo que el Kaun nos ha brindado para poder realizar esta actividad. Hoy, en el marco de esta conmemoración, presentaremos el libro Fidel, guerrillero del tiempo, de la escritora Katiuska Blanco, que nos acompaña hoy, que nos honra con su presencia, que ha sido editado por la editorial vasca Salaparta. Katiuska Blanco Castiñeira es licenciada en periodismo, fue corresponsal de guerra en la República Popular de Angola. En 1989 regresó al mismo país africano como enviada especial del diario Granma. Fungió como redactora reportera cerca de una década. Desde 1997 hasta 1999 estuvo al frente de la oficina del vocero de la Cancillería de nuestro país. A partir de 1999 trabaja en el Consejo de Estado de la República de Cuba, donde desarrolla estudios biográficos e investigaciones históricas. Se ha dedicado a investigar y profundizar la vida de Fidel Castro, brindándonos varios libros, todos con ediciones en diferentes países, entre ellos Después de lo increíble, Todo el tiempo de los cedros, Paisaje familiar de Fidel Castro Ruz, Ángel, La raíz gallega de Fidel y Fidel Castro, guerrillero del tiempo. Ahora yo le voy a dar la palabra a Katiuska para que nos hable de su libro, y cuando ella termine, aquellas personas que quisieran hacerle alguna pregunta, ella se las va a responder, y al finalizar las preguntas y respuestas, la editora vasca
tiene libros allá atrás, a la derecha, donde lo podrán comprar todos aquellos que quieran. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, un abrazo cálido, llegado de la isla de Cuba, del archipiélago, a ustedes, a este escenario en que nos honramos de estar, es decir, sentimos que es un privilegio para nosotros llegar hasta aquí, con la presencia de todos los embajadores, de los compañeros y de los periodistas que se encuentran presentes en esta tarde, con los cuales nos sentimos, por supuesto, regocijados. La compañera me hablaba, ¿no?, de las motivaciones para escribir el libro. Yo creo que en primer lugar, partiendo de que todas estas conmemoraciones tienen que ver con la celebración del Día de la Cultura Cubana y que ella está relacionada también, o se toma como motivo esencial la fundación, la creación de nuestro himno nacional. Siempre recuerdo que estando como periodista en el diario Granma, intenté escribir sobre el patriota Perucho Figueredo, que fue quien compuso la música y después escribió las estrofas del himno. Se dice siempre en las leyendas que rodean la creación del himno que Perucho Figueredo primero compuso la música y que las autoridades españolas de la ciudad de Bayamo se percataron de que era una música de combate, era una música rebelde, y que después ya cuando el alzamiento de la de Majagua el 10 de octubre, bueno, pues entonces ya cuando se toma la ciudad de Yara y después la de Bayamo, bueno, pues entonces es que se le pone la letra al himno y por supuesto se conoce que es un llamado a la insurrección. Pero yo en aquella crónica que tenía que escribir trataba de que los cubanos no dejaran de leerme, y esa historia se ha repetido muchas veces. Leyendo sobre Perucho me di cuenta que no era ese día montado sobre su caballo al lado de una ventana en Bayamo que Perucho había terminado de escribir su himno de combate, sino que eso había sido precisamente frente al pelotón de fusilamiento de autoridades españolas, cuando antes de morir repitió la última estrofa de nuestro himno nacional, que dice: morir por la patria es vivir. Y esa creo que es una de las motivaciones esenciales que tuve para escribir y para indagar y para investigar sobre Fidel, porque Fidel Castro es un hombre que estuvo siempre dispuesto a morir por la patria, y más allá que por la patria, por el destino cierto y mejor para la humanidad. En sus hechos, en su vida vivida, lo ha demostrado, es decir, no ha temido a la muerte, ni tampoco a los desafíos o los peligros que tendría que vencer para lograr soberanía, por un lado, libertad, independencia para Cuba, y por otro, igualdad social. El pensamiento, la vida, la obra de Fidel están indisolublemente ligados a un carácter humanista, a una vocación solidaria, a un espíritu, pudiéramos decir, romántico, ¿no? ¿Por qué no? Pero muy apegado también a las realidades, a los hechos ciertos y a las complejidades sociales de la historia. Claro que esas fueron las motivaciones para investigar durante largos años. No fue hasta el 30 de octubre del 2009 que, mientras conversábamos sobre muchos temas, él en un momento determinado me dice: ¿por qué no preparas un cuestionario inquisitorio? Yo me sorprendí porque realmente me di cuenta también que él me estaba solicitando casi de hecho que tampoco fuera una periodista complaciente. Muchas veces me han preguntado si para mí ha sido difícil alguna pregunta. Les confieso que, como confío tanto en la capacidad y la erudición de Fidel, no me ha parecido nunca que haya o que exista una pregunta que yo le pueda hacer que él no me sepa responder. Las preguntas que realmente me era difícil quizás como periodista para abordar eran aquellas que eran de carácter personal, que
que tendrían que ver con sus seres queridos. Yo recuerdo cuando el libro Todo el tiempo de los cedros, que también Salaparta publicó aquí en España, cuando hicimos la presentación de ese libro, que fue en el año 2003, en septiembre, el día en que la mamá de Fidel habría cumplido 100 años, y la presentación tuvo lugar con su presencia en el pobladito del oriente de Cuba que se denomina Mirán y que fue el lugar donde él nació. Fidel dijo una cosa que a mí me impresionó muchísimo, que fue las cosas, mientras más son del corazón, más las guardo. Por eso para mí el reto esencial era un poco penetrar en su, pudiéramos decir, en su memoria más profunda y más sentida, en sus recuerdos más callados. Y bueno, eso sí significaba para mí un reto grande. Creo que es lo que distingue también a esta obra de otros libros. Aquí Fidel cuenta su historia desde la infancia hasta, pudiéramos decir, su juventud ya madura, cuando triunfa la revolución, recreando las imágenes del pasado, perfilando los seres que le rodeaban, las características desde el punto de vista económico, social y costumbristas de todo el paisaje que le fue cercano. Cuando hablo de paisaje familiar siempre me refiero que ese paisaje incluye a la familia, pero no solo se refiere a la familia, sino que aborda todos aquellos aspectos de la vida que le fueron cercanos y que lo marcaron. Yo siempre he dicho que la academia y la escuela lo ilustraron, pero que el sentido del honor, la caballerosidad, la ética, el apego a la sensibilidad por el otro, él lo aprendió en Mirán. Entonces por ahí es que este libro comienza su camino hasta que triunfa la revolución. En esa larga trayectoria hay un punto que yo considero siempre que es importante destacar. Poco antes del asalto de Cartón Moncada, Fidel visita el lugar donde él nació. Y después de esa visita, él escribe ya desde el presidio, recordando ese momento. Y él escribe una cosa que dice de alguna manera cuál era la motivación esencial de Fidel para iniciar la lucha. Él dice: mi escuelita un poco más, mis pasos un poco más pesados, las caras de los niños un poco más asombradas, mi escuelita como siempre. Y sin cambio alguno en más de 20 años. Es posible que esto esté ocurriendo desde que nació la República. Y entonces dice como entre signos de exclamación: y todavía tenemos una noción de justicia. Por mucho que se haga en el aspecto educativo, habría que cambiar para que todo se transformara el status quo de la nación. Habla de los amigos del aula cuyas inteligencias se perdieron sin poder desarrollarse y que se perdieron, como él dice, algo así como una barca de papel que naufragaba en las aguas del status quo establecido en nuestra nación. Yo lo que pienso es que Fidel comenzó por ahí, por tratar de cambiar el archipiélago desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio, y que luego en ese camino de buscar la libertad y la igualdad social se percató de que ese ámbito era necesario también transformarlo a una escala superior en la región latinoamericana, de la cual se siente también parte, y por supuesto de la región latinoamericana hacia el mundo y desde Latinoamérica como contribución a la humanidad. Ese es el Fidel que retrata este libro. El hombre preocupado por el destino de los seres humanos en el planeta, el hombre que recuenta su vida también desde las experiencias de un hombre que ya tiene determinada edad y que de alguna manera puede mirar atrás y evaluar incluso cuáles fueron sus pasos, hasta qué punto tuvo sentido lo que hizo en determinados momentos, cómo lo haría si lo hiciera hoy. De alguna manera esa es también una posibilidad de escucharle a Fidel, una visión desde su propia vida, pero como con un pasado ya más largo.
Y bueno, guerrillero del tiempo, porque yo digo que un guerrillero no es solo la persona que en determinado momento de la vida, con circunstancias determinadas, empuña un arma. Se puede ser guerrillero de las ideas, se puede ser guerrillero del conocimiento. La fotografía que más me gusta de Fidel es una que se le captó en la Sierra Maestra, en un lugar denominado La Habanita, en mayo de 1958. Está en esa foto, yo digo todo Fidel, porque él tiene su brownie a la cintura, sus botas gigantescas, sus botas de terno caminante, llenas de del fango de la montaña. Está recostado en lo que yo considero que es un saco de carbón y está leyendo el libro Caput de Curso Malaparte. Y de alguna manera digo que está todo Fidel, porque está el guerrillero que era en ese instante, pero está el hombre del mañana, el hombre del futuro y el hombre que trascenderá para siempre, que es el hombre de las ideas, el hombre de la batalla por una conceptualización también de la vida y del mundo más humanista. Y entonces, bueno, esa es la historia. Y de guerrillero del tiempo, porque es ese guerrillero que busca los caminos más cortos para llegar a sus objetivos, el hombre que está dispuesto a vencer las adversidades, la persona que en la medida que escala los montes es capaz también de forjarse el carácter de una manera con un temple superior, la persona que no teme a nada y que al mismo tiempo se hermana cada vez más con sus compañeros. Y del tiempo, porque yo creo que Fidel venció al tiempo, estuvo en lucha con él durante largos años, pero ya lo venció porque ya está instalado, no en el pasado ni en el presente, sino en el futuro, como hombre de la historia de la humanidad. ¿Sabes? La historia de este libro que les presento hoy, bueno, estoy dispuesta a responder las preguntas que deseen. Yo sí te voy a preguntar con relación al guerrillero del tiempo, es decir, el tiempo no termina. ¿Se me oye? No. Vale, perdón. Le quería preguntar a Katiuska que en esa lucha del guerrillero del tiempo, ese tiempo que todavía perdura, es decir, porque no solamente hasta que llega la revolución, sino después tiene que seguir luchando contra ese tiempo, ¿verdad?, de inconvenientes hasta el último momento. Y ese guerrillero es decir, el de siempre, o le ves como un guerrillero ya más aguerrido en las ideas, es decir, ¿qué podrías, tú que has estado con él últimamente, ver en qué ha cambiado, es decir, ese guerrillero del tiempo, joven, adolescente, con esa fuerza y esa pasión, en este guerrillero que sigue guerreando, o sea, contra el imperialismo, y es decir, es una lucha muy igual? O sea, ¿cómo ves tú esa diferencia? Bueno, yo creo que el propio Fidel va a responder, porque estoy recordando una anécdota. Cuando presentaba este libro, nos fuimos a presentar a Caracas en febrero del 2012, marzo del 2012, cuando la Feria del Libro de ese año en Caracas. Yo recuerdo que bueno, hicimos la presentación con el editor, estaba yo y estaba también el escritor cubano Miguel Barnet, y además la presentación principal la hizo Elías Jagua, que entonces era el vicepresidente de Venezuela. Chávez estaba en La Habana para sus atenciones médicas y estaba viendo el programa en vivo por Telesur. Y entonces dice que viva Fidel, guerrillero del tiempo, lo mandó por Twitter a Elías Jagua. Pero entonces en ese momento él hace un comentario que Fidel le dice a Chávez: no sabes cuánto vale un guerrillero con experiencia. Entonces yo pienso que esa es la diferencia quizás del guerrillero de la Sierra Maestra y del guerrillero de hoy. Quiero decirles que además este libro es la primera parte, la edición cubana lo especifica, primera parte, tomos 1 y 2. Yo estoy trabajando ahora tratando de tener un mayor conocimiento para poder avanzar y ver si puedo escribir la segunda parte del guerrillero del tiempo, que sería el guerrillero en tiempos de revolución.
y que llegaría a la actualidad. Realmente la pregunta que concluiría esa segunda parte ya yo se la hice a Fidel, pero todavía no tengo la respuesta, que es cómo él define el tiempo. Porque, bueno, a veces hemos conversado sobre la categoría tiempo. Es compleja la categoría tiempo. Tiene connotaciones incluso religiosas, también científicas, por supuesto. Y hemos conversado a veces, por ejemplo, uno de los primeros libros que él me obsequió fue la historia del tiempo de Stephen Hawking. Por eso yo creo que yo estoy tan marcada también con la noción tiempo. Además de porque lo he visto durante muchos años batallar contra el tiempo, es decir, tratar de utilizar hasta el último minuto para su motivación esencial, que es la lucha por causas nobles para la humanidad. Restarle tiempo al sueño, restarle tiempo al descanso, para sacarle tiempo al tiempo. Y bueno, uno de los primeros libros que me obsequió fue ese de Stephen Hawking, que se llama así, La historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Nunca se me olvida que me preguntó después qué quería del libro. Le confesé que había entendido algo hasta que llegué a la teoría de las cuerdas, que cuando llegué a la teoría de las cuerdas realmente me perdí, y que incluso me acuerdo que nos llamó la atención un término que yo creí que era muy técnico, que era abstruso, y realmente es un término común del vocabulario, pero muy poco empleado, por lo menos en Cuba era muy poco empleado, que es hacer comprensible algo de difícil comprensión. Y entonces se decía así en la parte de atrás del libro que Stephen Hawking era un experto en hacer comprensible el lenguaje más abstruso de la ciencia, de la física. Y entonces, bueno, yo recuerdo que él me preguntó, cuando terminé de leer, que supo que ya lo había leído, me preguntó qué partes me habían interesado. Le expliqué lo de las cuerdas y después le digo, bueno, me gustó mucho una parte que es como una cosa muy simpática, donde Stephen Hawking dice que toda partícula tiene su antipartícula y que todo yo tiene su anti-yo, pero que usted tenga mucho cuidado cuando ande por la calle, no vaya a ser que se encuentre con su anti-yo, no vaya a darle la mano, no vaya a ser que desaparezca en un destello luminoso. Y entonces otra parte que le dije que me había interesado mucho era la parte en que se conocía que la luz que llegaba a nosotros de muchas de las estrellas, la luz que veíamos cada noche, a veces llegaba de lugares tan distantes del universo que realmente había demorado tanto en recorrer el espacio intergaláctico que probablemente esa luz que veíamos era de un siglo que ya no existía. De alguna manera éramos el futuro en relación con esos mundos, pero entonces yo le dije, por eso me colocó en la situación de pensar que quizás para otros mundos éramos el pasado y para otros el presente. Y me dijo así, tenemos que tener mucho cuidado de seguir leyendo porque este tema del tiempo es muy complejo. Y entonces, bueno, esa es la última pregunta que le quiero hacer, es decir, ya se la hice, me debe la respuesta sobre una definición del tiempo. Vamos a ver, yo no voy a ocultar mi admiración por Fidel y por la Revolución Cubana, de siempre. Entonces, para mí Fidel siempre ha sido como un Quijote moderno. Y entonces la pregunta, porque le veo siempre su lucha contra los gigantes, lucha contra los poderosos y su ayuda desinteresada a los oprimidos, a los pobres de la tierra y todo eso. Bien, entonces la pregunta que te hago es si tú crees que hay esa semejanza con el Quijote o no. Y también quería, otra pregunta era, ¿cómo era la amistad que tenía Fidel con Gabriel García Márquez? Gracias. Sí, yo sí creo que hay una similitud entre Fidel y el Quijote. Incluso en algunos momentos he escrito artículos donde he puesto Fidel Quijote o el Quijote del tiempo, cosas así. El Quijote de la universidad, porque Fidel realmente siempre no ha reparado en que las causas puedan parecer imposibles. Pero fíjese, tiene una gran diferencia. Quijote lo hacía como parte un poco de sus alucinaciones,
pero a Fidel la vida le ha demostrado que aquello que en un momento parecía un imposible era después un posible realizado, algo tangible. Y después lo que Fidel nunca se ha conformado, ha empezado a soñar otros imposibles, los ha alcanzado y ha seguido soñando imposibles. Creo que en eso radica mucho el espíritu inconforme de Fidel y también la certeza de que nada hay imposible en este mundo. Por eso tiene una similitud y al mismo tiempo una diferencia. Por otro lado, él es una persona que siempre ha dicho que los revolucionarios tienen que tener un sentido para no soñar sin base, pero que tienen que ser personas muy optimistas. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, en Moncada acababa de tener un revés militar porque se perdió la sorpresa, Fidel al instante ya estaba pensando cómo reorganizar a los hombres para tomar otra decisión y seguir la lucha en otro aspecto y en otro escenario. Y cuando no lo pudo hacer, aún así no se conformó y siguió y se fue para la Gran Piedra. Después de la Gran Piedra estaba pensando rodear la ciudad de Santiago de Cuba y pasar hacia el este de la Sierra Maestra para empezar la lucha guerrillera. Y después cuando estaba preso no cejó en sus empeños, y después cuando estaba en la cárcel, en el presidio, siguió luchando desde su pequeño puesto en una celda cuando estaba aislado. Y a los que estaban fuera de la cárcel era él quien les infundía fuerza, quien les infundía ánimo. Y así pasó también cuando estuvo en México, cuando en el momento casi final todo se parecía perdido y no perdió el deseo de seguir adelante. Y después cuando llega, oye, que tiene que haber sido muy difícil, después de haberse pasado más de un año preparando una expedición en México, con 82 hombres y con mucho trabajo para conseguir pocas armas de no mucho peso y de mucha, pudiéramos decir, no eran armas ni muy modernas ni mucho menos, y que a los pocos días, a los 3 días de haber desembarcado, de pronto se viera él solo con otro compañero y un solo fusil. Es decir, después se sumó otro compañero, fueron 3 con 2 fusiles, y aún así lo cuenta Faustino Pérez y también Universo Sánchez, que en un momento determinado Fidel, en lo que esperaban que llegara a lo mejor ocultos para poder pasar las horas, para poder avanzar y romper el cerco de los soldados de la tiranía, pues Fidel no hacía otra cosa que hablar de las cosas que iba a hacer cuando triunfara la revolución. Entonces, eso es un espíritu tremendo, pero además cuando se encuentra con Raúl en un lugar en las estribaciones de la sierra que se llama Cinco Palmas, le dice, ¿cuántos fusiles traes? Él le dice 5 fusiles, y Fidel le dice, 2 que tengo yo, 7 fusiles. Ahora sí ganamos la guerra. Entonces dice la historia que Raúl dice, yo creí que mi hermano está enloquecido. Ahora sí, porque le dice así, Raúl iba con 5 hombres y Fidel eran 3, eran apenas 8 hombres. Y entonces le dice, ahora sí, 5 que tú traes y 2 que tengo yo, ahora sí ganamos la guerra. Y entonces así ha sido un hombre que ha puesto en práctica de veras, en la realidad, el principio de convertir los reveses en victoria. Lo ha hecho a lo largo de la vida y creo que ha sido una premisa de él. Y eso, usted me hacía otra pregunta que era relacionada con García Márquez. Bueno, yo tuve la extraordinaria oportunidad de viajar cuando Fidel cumplió 70. Hice el tramo hasta el aeropuerto y cuando llegué allí estaban Fidel, García Márquez, él me dijo, hay un grupo de invitados aquí, estaba García Márquez con unas mexicanas amigas de él, estaba un escritor colombiano hoy muy reconocido que se llama William Ospina, y Ricardo Santamaría, que en ese momento era el secretario de César Gaviria, que entonces estaba en La OEA. Y recuerdo que, bueno, me dijo, estás invitada, no tienes que, con esto haces lo que quieras. Como que no tenía que ir ni siquiera a reportar esa visita. Tuve la extraordinaria oportunidad de escucharlo, ustedes cuando lean el libro se darán cuenta
tuve la oportunidad extraordinaria de escucharlos en una ciudad que es la ciudad cabecera del lugar donde Fidel nació, que se llama Holguín, en el oriente de Cuba. Ahí en la ciudad cabecera nos encontramos esa primera noche. Fidel invitó a García Márquez a cenar y durante toda la conversación, durante toda la noche, entablaron un diálogo sobre el Bogotazo, que después se recuenta en este libro, donde ambos habían coincidido en el Bogotazo. Yo esa historia la he contado, está en internet, en algunos recuentos que he hecho sobre esa noche. Pasaron cosas extraordinarias porque Fidel y García Márquez, de alguna manera, sin conocerse allí, habían coincidido en varios aspectos. Ambos estudiaban para abogados, ambos tenían 21 años y ambos estaban viviendo los acontecimientos tremendos de aquel cataclismo que fue el Bogotazo. Y hay un momento en que Fidel dice que un hierrito y una máquina de escribir había sido su primera arma en Bogotá. Y entonces García Márquez le pregunta que ese hierrito, la máquina de escribir, él le dice, no, es que me encontré en aquella cosa alucinante de personas con pianos en andas y con incendios y todo eso, un hombre que trataba y con sus propias manos de escribir una máquina de escribir. Y entonces García Márquez dice, mira, qué historia, qué interesante. Y entonces Fidel en ese momento le dice, ¿tú qué hacías en el Bogotazo? Ustedes saben que García Márquez tenía una imaginación profusa y engarzaba una historia con otra, y dice, yo era aquel hombre de la máquina de escribir. Se da cuenta que la máquina de escribir él la tomó y la lanzó por los aires, que era la forma más efectiva de romper algo que era de hierro. Y entonces García Márquez le dice que él era el hombre de la máquina de escribir, lo cual es también una alusión a una relación tremenda con la realidad, con el significado que para él tenía la máquina de escribir, con la que pudo tener allí en Bogotá, que la perdió precisamente en el Bogotazo, en el incendio de la hospedería donde él estaba, y que era la primera máquina de escribir que él había podido tener, que se la había adquirido su papá. Es decir, que también la historia tiene una connotación para García Márquez. Los vi conversar como amigos. Me acuerdo mucho de García Márquez sentado en un taburete, que es una silla o una especie de asiento rústico del campo de Cuba, hecho con madera y cuero, que siempre tiene como una tablita donde uno puede recoger los pies y poner así, ¿no? Y recuerdo mucho a García Márquez sentado así, nunca se me olvida que yo no llevaba grabadora y yo anotaba todo lo que escuchaba, estaba atenta a todo, y de pronto García Márquez me dice, pero veo que apuntas todo, y yo le digo, sí, es que no traigo la grabadora. Y me dice García Márquez, no, yo te voy a decir una cosa, mira, cuando a mí me pasan esas cosas y yo estoy en un acontecimiento como esto, hago el viejo oficio de mirador. Observo bien todo lo que acontece y después me invento la historia. Pero yo para mí adentro, con todo el respeto de García Márquez, dije, ¿qué va a hacer García Márquez? Pero nunca estoy acordando que está empezando en esta historia del periodismo. Y entonces, bueno, sí aprecié entre ellos una relación maravillosa de seres que se compartían aspectos de la vida cotidiana, pero también de conversaciones prolongadas sobre literatura. Es conocido que García Márquez le entregaba muchas veces sus originales a Fidel. Él tenía esa costumbre con amigos, y por ejemplo con el libro del Amor y otros demonios, sé que García Márquez le manda y Fidel le dice, oye, la edad del potrico, si tú dices que un caballo tiene no sé cuántos días, pero eso es un potrico, nadie se puede montar en ese caballo, se despatarraría. Y entonces García Márquez la solución que pone es que le pone 100 años al caballo. Es el del médico Abenuncio, de acá, pero es como se llama. Y entonces, bueno, esa dimensión descomunal de la realidad que García Márquez tenía, digo, bueno, pero si no puede ser una cosa, será la otra. Y entonces le puso 100 años al caballo. Y así, ¿no? Historias que realmente alimentaron una relación que yo creo que estaba basada en eso mismo, en el respeto y la solidaridad, en un enfoque también humanista de la vida,
en un enfoque de buscar la solidaridad entre los hombres, que es en definitiva lo que la Revolución Cubana ha tenido para sí: respeto y solidaridad. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Ah, mira, hay una compañera. Sí. Yo te iba a preguntar una cosa. ¿Cómo es Fidel en las distancias cortas, ¿no? ¿Cómo es a nivel humano? ¿Qué sientes tú cuando has estado en Cuba, ¿no? Tanto tiempo con él, ¿no? Hablando. ¿Qué opinas del nivel humano como ese? De tú a tú. Mire, yo siempre digo que las conversaciones con el líder histórico de la Revolución, el libro no es la transcripción literal de unas conversaciones así, de sentado en un grabador y conversando. Es el recuento real de muchos años de trabajo, de ocasiones en que, como esa noche, presencié la conversación de Fidel y García Márquez, o del recorrido por Pirán, o de una noche completa en el Palacio de la Revolución cuando él condecoró a Gladys Marín y se quedó con un grupo de compañeros hablando hasta el amanecer sobre la expedición de Cayo Confites, muchas veces conversando de manera personal con él y otras veces telefónicamente. Es decir, es un libro trabajado. Primero preparamos los cuadernillos, después yo se los pasé. Él hizo muchas ampliaciones en sus partes, porque Fidel también, lo tengo que decir, es una persona extremadamente delicada con el trabajo del periodista, con el que hace las preguntas. Incluso cuando él me dice prepara el cuestionario inquisitorio, yo le propuse que el libro no tuviera la forma de preguntas y respuestas, que ya él había pasado una etapa de su enfermedad, estaba recuperándose bastante bien, pero de todas maneras yo pensaba que podría tener mucho más impacto a nivel internacional, incluso si era un libro escrito en primera persona por él, y yo estaba dispuesta a hacer el trabajo más bien de edición y de apoyarlo en todo lo que fuera necesario para eso. Pero él me respondió de una manera muy natural y me dijo: no, Katiuska, sería un libro muy aburrido, como uno de la historia de Troya que tengo en la casa. Y entonces, por eso yo digo siempre que realmente el autor del libro es Fidel, que yo soy apenas un puente que permite un poco ir llevando los temas o algo así, ¿no? Y él es una persona, yo digo que toda facilidad para que él hable, para que él analice los temas, está en la virtud de Fidel. Muchas veces me preguntan, ¿pero por qué tú dices, bueno, podía ser cualquier otro compañero? Cuando yo estaba en el periódico Granma, Fidel llamaba a la redacción a muchos periodistas, no era solo a Katiuska Blanco, había periodistas, recuerdo ahora Raiza Pajés, Lidia Sarabia, Juan Varela Pérez, muchos periodistas con los cuales él conversaba. Nosotros sabemos eso, y cualquier persona podría sentirse un poco como, pudiéramos decir, impresionada ante la figura de Fidel. Además, yo soy bastante bajita, él es un hombre alto, era robusto en un tiempo, bastante robusto, todavía hoy es muy alto. Es una persona que impresiona, su estampa es impresionante, pero él tiene la capacidad de que no sé por qué, cómo, al poco rato de usted estar conversando con él, usted se siente de una forma muy natural. Yo creo que es por su sencillez, porque a pesar de ser un hombre de tanta dimensión histórica, tiene a su vez una modestia muy grande, una capacidad de escuchar, de valorar el criterio del otro. Ayer yo decía, bueno, Fidel sabe que el camino del conocimiento es preguntar y escuchar, pero el conocimiento no solo lo concibe como algo que es posible recibir de personas muy bien preparadas intelectualmente, sino que el conocimiento está también en el valor de la experiencia vivida, a veces por alguien que puede ser un campesino que vive apegado a la tierra y que observa todas las noches con mucha paciencia el cielo, o una persona que es un pintor y le puede dar una dimensión colorida o de matices de la vida que quizás alguien que no lo sea no tiene. Es decir, él concibe la percepción del mundo de manera muy diversa. Entonces, por
eso mismo creo también que es una persona muy modesta, una persona muy sencilla, que lo hace sentir a uno de una forma muy natural, de una manera muy natural de expresarse, de hablar. Y además tiene otra cosa que pensaba cuando terminé de hablarles del tiempo. Fidel es una persona también que tiene una dimensión, vive como en varias dimensiones. Si alguien me dijera, bueno, esa cosa que se dice de que hay diferentes planos de la vida o algo así, yo diría que sí que es posible. Él puede hablarle a usted de los planetas que se han descubierto, de las posibilidades de la existencia de la vida en el mundo extraterrestre, está informado de la partícula de Higgs, sabe de los avances de las neurociencias, pero al mismo tiempo es una persona que sabe qué se despacha en las bodegas de Cuba cada mes, cuáles son los ingredientes de la canasta familiar, a cuánto se vende en un mercado agropecuario de Cuba un mazo de habichuelas. Entonces es una persona preocupada, yo digo, algo así como lo que quería Martí, que fuera el periodista. El periodista Martí decía, debe saber desde la nube hasta la hormiga. Un poco Fidel es eso también. Yo pienso que él es una persona tan asequible por eso mismo, porque también se coloca en los matices de la persona con la que está conversando. Pienso que esa es la clave, ¿no? Su humanidad, su sencillez. Creo que son las claves y no es difícil conversar con Fidel, sinceramente. Usted puede ahora mismo pensar que para usted va a ser muy difícil, pero si un día tuviera la oportunidad se daría cuenta de lo que yo estoy diciendo. Muchas gracias por la pregunta. Sí. A mí me parece, personalmente me parece genial el concepto que usted recoge en el título del libro, hablando de un personaje como Fidel Castro. Pero realmente aquí cuando en España, cuando hablamos de Fidel, la mayoría de la gente ve o piensa en un anciano que está a punto de morir. Y sobre todo en lo que piensan es que no hay juventud, no hay generación de relevo. Pero hay que recordar que el enorme esfuerzo que hicieron los 5 héroes cubanos lo hicieron cuando éramos jóvenes. Entonces, mi pregunta es, yo lo tengo en cuenta, eso claro está. Mi pregunta es, ¿usted sabía cómo ve Fidel esta generación de relevo de otros guerrilleros del tiempo? Sí, le agradezco muchísimo su pregunta, me da una gran oportunidad. Yo no soy una persona, no me considero una persona anciana. Confío mucho en mi generación, que es una generación que nació después del triunfo de la guerra. Y confío mucho en mi generación, como confío mucho en las que vienen detrás porque son mejores que la nuestra. Y confío mucho en ellas, no por principio, pero también por principio. Confío mucho porque la revolución nos preparó muy bien. Creo que pocos países subdesarrollados, pocos países pequeños como Cuba pueden exhibir una población tan bien preparada como la de Cuba y con tanto sentido de identidad. Entonces no tengo ninguna preocupación. Y por otro lado, Fidel es una persona que ha vivido mucho. Pero fíjense, pudiéramos decir, Martí murió en combate, por cierto, en 1895. Y siempre que me hablan de una Cuba sin Fidel, digo que Fidel, no me imagino a Cuba sin Fidel. Como no me imagino a Cuba sin José Martí. Y como no pienso a Venezuela sin Simón Bolívar y hoy sin Chávez. Es decir, cuando pienso en eso a lo que usted alude, pienso en una frase de Miguel Ángel Asturias, que dijo, hay héroes que mueren y se quedan velando. Es decir, de alguna manera se quedan velando porque están en todos, porque están vivos y los demás en los que les siguen. Entonces, en ese sentido, es que yo, sinceramente, le digo, confío, los propios 5 héroes siempre dicen, nosotros no hicimos nada extraordinario. Yo viví la experiencia de Angola y era una experiencia tremenda.
Confío extraordinariamente en la juventud, todos los que estaban en Angola, la inmensa mayoría. Yo tenía entonces 23, 24 años. Muchos de los que estaban allí como soldados tenían 20, 19. Pero además tengo hijas, tengo hijos. Y por ejemplo, el varón se llama Ernesto, que está muy orgulloso de ser Ernesto por el Che. Y mis hijas son una arqueóloga, la otra es vitralera, trabaja con las luces y los colores y el cristal. Entonces, sé cómo es el sentir también de las generaciones que vienen detrás, como generación, como generalidad. Es una juventud muy bien preparada y mucho mejor que mi generación. Así que pienso que el futuro de Cuba es provisorio, es un futuro muy positivo porque estamos muy bien preparados. Históricamente tenemos mucho conocimiento, conocemos mucho nuestra tradición de lucha, conocemos mucho nuestra historia, sabemos de dónde venimos, y un país que sabe de dónde viene y cuál es su pasado, tiene garantizado un buen futuro. A pesar de los años que tiene Fidel, ¿cómo se lleva con las nuevas tecnologías? Muy bien. Bueno, les voy a hacer una historia. Una noche yo tenía unas dudas sobre los puntos cardinales de que se hablaba en un recuento del libro. Sí, para pasar de un lugar a otro era del este al oeste. Y entonces de pronto él me dice, Katiuska, si tú te pones frente a la bahía de Santiago, ¿qué tú tienes frente a ti? Le digo, el sur. Dice, muy bien, porque casi todo el que se para frente a la bahía, a la desembocadura, cree que está en el malecón de La Habana y que lo que tiene enfrente es el norte. Digo, no, el sur, la fosa de Barro. Dice, muy bien. Y entonces me dice, pero entonces a tu izquierda, ¿qué tienes? Digo, el este. Dice, muy bien. Entonces tú comprendes por qué yo iba a pasar del oeste al este de la Sierra Maestra. Le digo, comandante, yo no comprendo. ¿Por dónde usted iba a pasar hacia la Sierra Maestra? Porque yo creía que él estaba en la Gran Piedra o en las cercanías de la Gran Piedra y que por la desembocadura de la bahía iba a pasar hacia la Sierra Maestra. Entonces era del este al oeste, no al revés, que era como lo que él me repetía. Y me dice, no, es que yo me iba a pasar por ahí. Yo le digo, no. ¿Y por dónde era que usted iba a pasar? Dice, me cayó. Yo iba a bordear, yo iba a darle la vuelta a la ciudad. Iba a coger por la península de Renté. ¿Tú sabes dónde está la península de Renté? Me dice, sí, la empresa de Renté, la fábrica Renté. Digo, comandante, yo no soy de Santiago, no sé. Dice, ¿qué va? Tienes que tener aquí, como estoy yo viendo los mapas por internet. Te tengo que traer aquí para que veas los mapas por internet. Es decir, él estaba en ese momento, claro, él ya no es el que probablemente teclea en la máquina, porque tiene personas que lo apoyan, ¿no? Ya, y eso, pero recuerden que Fidel tenía el oficio de abogado. Sabía escribir mecanográficamente, en maquinita. Los abogados tienen que preparar su documentación personalmente, nadie se las prepara. Y él tenía eso en la sierra. Fidel escribía en máquina de escribir. Muchas veces lo hacía a mano, pero después lo hacía en máquina de escribir. Y sé que tuvo clases de computación, creo que fue por el año 2002, 2003, por ahí. Recibió clases de computación, sabía perfectamente, estudió cómo eran las redes de redes, cuáles eran las redes internas, las redes internacionales, todo. Y bueno, hoy por hoy él se auxilia mucho de las redes de internet para el conocimiento. Ya hoy no es posible investigar, conocer sin auxiliarse de internet. Lo que a lo mejor no es el que te crea, ¿no? Entiendo a veces en la respuesta. Les agradezco muchísimo la atención con que han estado hoy en la tarde aquí, el tiempo que nos han dedicado para la presentación del libro. Muchas gracias.